Un saludo cordial a todos aquellos amigos que nos siguen a través de este canal del Ministerio de Apologética e Investigación Cristiana. En los siguientes videos vamos a estar hablando acerca de lo que es la justificación. ¿Realmente sabe una persona lo que significa ser justificado? Hay cultos no cristianos y religiones no cristianas que no enseñan acerca de la justificación por fe. Más bien, enseñan que la justificación es algo en lo cual el hombre participa juntamente con Dios. De hecho, la Iglesia Católica Romana, aún también los mismos mormones, condenan y declaran como malditos a todos aquellos que hemos creído lo que bien afirma la Escritura, que somos salvos por fe. En el Catecismo de la Iglesia Católica Romana usted puede encontrar información acerca no solamente de los numerales que tratan en contra de esta justificación por fe, sino también en los cánones del mismo catolicismo romano. Es interesante leer lo que está definido, por ejemplo, en el canon número 12 de la Iglesia Católica Romana, respecto a la justificación. Si alguno dijere que la fe justificante no es más que la confianza en la divina misericordia, que perdona los pecados por amor de Cristo, o que es esta confianza sólo aquella confianza nos justifica, sea anatema. Según la Iglesia Católica Romana, si usted es una persona que ha creído en la justificación y que solamente la confianza en Cristo es lo único que nos justifica, sea usted entonces maldito. De igual manera, el canon 24 registra: si alguien dice que la justicia recibida no se conserva, ni tampoco aumenta ante Dios mediante las buenas obras, pero que esas obras no son más que los frutos y señales de la justificación obtenida, pero no la causa de su aumento, sea anatema. De esta forma, y tal como lo afirma la Iglesia Católica Romana, el mormonismo, y obviamente también los cultos no cristianos como los testigos, los adventistas, cualquier cosa que nosotros los cristianos afirmemos que hemos sido justificados por fe, para ellos, obviamente, nosotros somos malditos. La justificación, según la palabra de Dios, es por fe. Es decir, una persona es justificada por fe al creer y poner su confianza en la persona de Jesucristo. Así de simple. Usted no puede hacer nada adicional. Usted no puede ayudar o pretender ayudar a Dios para sostener su salvación, o siquiera pensar que por sus propios medios usted puede llegar a ser salvo. Es decir, si usted lo piensa de esa manera, pues lo único que yo le puedo decir es: siga pensándolo. Porque el único que le puede a usted redarguir de pecado por cuanto no cree en el Hijo es indudablemente el Espíritu Santo. La salvación es un regalo de Dios. La justificación es por gracia. Nosotros no crecemos en justificación. No hay un solo versículo en la Biblia que diga que usted va a crecer cada día más en justificación. No, porque la justificación se hace una sola vez en la vida del nuevo creyente. En lo que sí tiene usted que crecer es en la gracia y el conocimiento de Dios. Ahí sí tiene usted que crecer.
Por eso, a nosotros los cristianos no nos importa que nos maldigan, porque a la larga sabemos en quién hemos creído, en quién está puesta nuestra confianza, y le damos obviamente la gloria y la honra al único Dios verdadero. Espero que estas enseñanzas, es decir, la de este video y las que vengan posteriormente, le ayuden a afianzarse más a usted como hijo de Dios en lo que verdaderamente significa la justificación. Yo no puedo hacer que usted cambie de mente ni de corazón. No puedo hacer que usted crezca en la gracia y el conocimiento de Dios si no tiene al Espíritu Santo que lo convenza primeramente de pecado porque no ha creído en el Hijo, y que efectivamente la salvación se obtiene solo por la fe en el Hijo de Dios. Dios lo bendiga. Con respecto al tema de este video, dice la palabra de Dios: porque en Dios no hay acepción de personas, pues todos los que han pecado sin la ley también perecerán, y todos los que han pecado bajo la ley, por la ley serán juzgados. Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los que cumplen la ley, esos serán justificados. Porque cuando los gentiles que no tienen la ley cumplen por instinto los dictados de la ley, ellos, es decir, los gentiles, no teniendo la ley, son una ley para sí mismos, ya que muestran la obra de la ley escrita en sus corazones, su conciencia dando testimonio, y sus pensamientos acusándolos unas veces y otras defendiéndolos. En el día en que, según mi evangelio, Dios juzgará los secretos de los hombres mediante Cristo Jesús. Romanos capítulo 2, versículos del 11 al 16. El versículo 13 es usado con frecuencia por los miembros de cultos y religiones no cristianas, como los católicos romanos, como los mormones, testigos, adventistas, musulmanes, etc., para afirmar que debemos guardar la ley más la fe en Jesús para ser salvos o para guardar nuestra salvación. Es decir, todos aquellos que creen este punto en particular negarán la justificación por fe en la persona del Hijo. Pero la pregunta siempre se mantiene: ¿es posible ser salvo por guardar la ley más la fe de uno? Aquí está el contexto general de este pasaje en particular. Pablo había estado hablando de todas las personas que practicaban el pecado, incluidos los gentiles. Pero también se estaba dirigiendo a los judíos sobre su juicio y condenación a los gentiles y cómo eran hipócritas por juzgarlos mientras ellos mismos no guardaban la ley. Romanos capítulo 2, versículos del 17 al 24. Nosotros también hoy en día podemos hacer un paralelo perfecto. Los que no son cristianos juzgan a los cristianos porque creemos en que hemos sido justificados por fe, y nos condenan. Claro que sí, nos condenan, nos llaman malditos, pero resulta que en comparación ellos son tan hipócritas como lo fueron en su época los judíos, que estaban precisamente en contra de la justificación por fe. ¿Por qué? Porque ellos mismos, ni siquiera, en este caso los judíos, ni los católicos,
ni los testigos, ni los mormones, ni los musulmanes pueden jamás guardar la ley. Por lo tanto, sí considero que aquí existe un gran paralelo. Pablo, regresando al pasaje que corresponde en Romanos, le señala a ellos su misma ley, es decir, a los judíos, norma de juicio como registra Romanos en el capítulo 2, versículos 26 al 29. Se jactaban de que podían guardar la ley. Por eso Pablo escribe que no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los que cumplen la ley. Esos serán justificados. Versículo 13. La norma que ellos pretendían guardar era la norma de la ley. Pero guarden toda la ley, porque si no es así, tendrán problemas. Solo aquellos que cumplan la ley, esos serán justificados delante de Dios. Romanos 2:13. Pablo les escribe diciéndoles que los gentiles, los cuales no tenían la ley de acuerdo con el conocimiento que los judíos sí tenían, estaban cumpliendo por instinto los dictados de la ley y por esto serían ley para sí mismos. Romanos 2:14, acusándolos unas veces y otras defendiéndolos. Romanos 2:15, en este caso a los gentiles. ¿Cuánto más entonces los judíos, considerando que Dios juzgará los secretos de los hombres mediante Cristo Jesús? Permítanme volverles a recordar esta última porción de este versículo. Dios juzgará los secretos de los hombres mediante Cristo Jesús. Note usted que los secretos suyos no van a ser juzgados mediante la ley. Tampoco van a ser juzgados mediante la ley más su misma fe. Tampoco los secretos de los hombres serán juzgados mediante el hecho de pertenecer a una iglesia. No, la palabra de Dios dice claramente que Dios juzgará los secretos de los hombres mediante Cristo Jesús. No simplemente como aquel que hará juicio, sino también en cuanto a que si usted no ha creído en Él solamente, usted no puede ser llamado justo delante de Dios. Pablo les estaba mostrando a los judíos su propia justicia, y quienes juzgaban a los gentiles que no eran capaces de guardar una norma perfecta. Sin embargo, presumiblemente los judíos pensaban que ellos sí podían. Pero realmente lo que esto demostraba era que los judíos actuaban como hipócritas. Esta es la razón por la que Pablo registra en el siguiente capítulo que somos justificados por la fe, sin las obras de la ley. Porque concluimos que el hombre es justificado por la fe aparte de las obras de la ley. La ley incluye, obviamente, el amar a Dios y al prójimo como uno mismo. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza. No te vengarás, ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino que amarás a tu prójimo como a ti mismo. Yo soy el Señor. Note que la ley exigía no guardar rencor a los hijos de tu pueblo, considerándolo como su prójimo. Es decir, en el viejo pacto, la ley hablaba de amar al prójimo, es decir, solo a los que pertenecían a Israel. Pero los judíos no estaban guardando
la ley. Ni siquiera estaban cumpliendo con el amar al prójimo, a su hermano, al que pertenecía a la nación de Israel. Solamente había un ser que podía guardar totalmente la ley, y este obviamente es Jesucristo. Y al fallar los judíos en el cumplimiento de los mandamientos de Dios, así fuera uno solo, se hacían culpables de toda la ley. Porque cualquiera que guarda toda la ley, pero tropieza en un punto, se ha hecho culpable de todos. Los judíos podrían jactarse de guardar los casi 613 mandamientos, ordenanzas, leyes que regían sobre su pueblo. Pero si fallaban en uno solo de ellos, se hacían malditos de toda la ley. No se trataba simplemente de guardar 10 mandamientos, se trataba de guardar para los judíos toda la ley. También la Escritura afirma, porque todos los que son de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está, maldito todo el que no permanece en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Voy a permitirme a explicarle un poco más acerca de este pasaje en Gálatas 3:10. Es claro que todos aquellos que son de las obras de la ley están todavía bajo maldición. Le pregunto, ¿está usted todavía bajo la ley? Si usted cree que todavía está bajo la ley, que pretende guardar los más de 613 mandamientos, ordenanzas, leyes, mandatos dados por Dios a Israel, entonces usted todavía está bajo maldición. Escuche lo que dice la Escritura, pues escrito está, maldito todo el que no permanece en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Note usted que el apóstol Pablo no está escribiendo maldito todo el que no permanece en algunas de las cosas escritas en el libro de la ley. El apóstol Pablo claramente afirma que es en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Es cierto que los judíos, así como cualquier gentil, puede ser justificado por Dios guardando la ley. Eso lo afirma la Escritura. Pero también la Escritura afirma que si esta persona pretende guardar toda la ley, es decir, vuelvo y repito, todos los 613 mandamientos, leyes, ordenanzas, mandatos que están en la ley, esta persona tiene que ser perfecta en todo su caminar, en el caminar de esa persona en todos los días de su vida hasta que el Señor lo recoja. Porque si falla un solo punto de esa ley, cualquiera que sea este, así sea el más pequeño de estos puntos dentro de la ley, simplemente es anatema, es decir, maldito. ¿Cree usted cumplir toda la ley? ¿Ha usted realmente descansado en la obra de Dios? ¿Ha entrado usted verdaderamente en el reposo de Dios? Porque para mí como cristiano, esto es entrar en el reposo de Dios. Es decir, yo no guardo ni pretendo guardar toda la ley para ser salvo.
ya soy salvo, salvo por fe, porque yo sí he creído en lo particular que Cristo en la cruz del Calvario cumplió toda la ley por mí. Eso es lo que yo entiendo en la palabra de Dios. Pero le pregunto, ¿ha creído usted que Cristo cumplió toda la ley para usted? Porque si usted todavía no ha creído, por eso es que usted se afana en hacer obras. Por eso es que usted sale a la calle posiblemente una vez a la semana a repartir tratados desde una esquina, pensando que de esa manera usted pueda ganarse el favor de Dios. No, está equivocado. Eso no es lo que enseña la palabra de Dios. Pero debido a que todos están destituidos de la gloria de Dios por haber fallado precisamente en pretender guardar la ley por los esfuerzos humanos, tenemos ahora el Evangelio, las buenas nuevas. El reino de Dios se ha acercado a nosotros, que nos dice que Jesús es el único que ha guardado perfectamente la ley por nosotros y que podemos ser justificados delante de Dios por la fe en Él. ¿Sí? Así como lo oyó, podemos ser justificados delante de Dios por la fe en Cristo, el cual no cometió pecado, ni engaño alguno se halló en su boca. Porque, ¿qué dice la Escritura? Y creyó Abraham a Dios, y le fue contado por justicia. Mas al que no trabaja, pero cree en aquel que justifica al impío, su fe se le cuenta por justicia. Esta parte de este versículo 5 es hermosa. Escuche lo que dice nuevamente. Mas al que no trabaja. La pregunta es, ¿está usted trabajando por su fe? ¿Está usted trabajando por su justificación? ¿Está usted trabajando para pretender ser justificado delante de Dios por sus buenas obras? ¿Sabe algo? La siguiente parte del versículo es la que a mí en lo personal más me gusta. Porque ya yo no trabajo. ¿Por qué? Porque he creído en aquel que me justificó a mí, quien era antes un impío. Y dice la Escritura que mi fe se me cuenta por justicia. Bendito sea el nombre del Señor. Por tanto, habiendo sido justificados por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Pero a todos los que le recibieron, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios, es decir, a los que creen en su nombre. Y muchas personas creen que solamente por creer, como dice la Escritura, en el nombre de Jesús, ya son salvos. Pero permítame decirle algo también, una vez más. Si usted cree que no ha sido justificado por Dios a través del Hijo, y todavía sigue haciendo obras, y todavía se sigue preocupando en hacer, y en seguir haciendo, para conseguir la gracia de Dios, para conseguir el favor de Dios para su vida, déjeme decirle que usted es un mentiroso, porque creer en el nombre de Jesús no es creer simplemente de una creencia como yo creo que mañana va a salir nuevamente el sol. No, eso es ridículo. Es creer en todo lo que Él hizo y también oído en todo lo que Él dijo. Si Él dijo que es hijo de Dios y eso lo hacía igual a Dios, si usted duda de esa frase de nuestro Señor, usted realmente no ha creído en su nombre. Usted sigue siendo mentiroso, fornicario, adúltero, engañador,
ladrón, asesino, porque la palabra de Dios lo dice claramente. Yo no, lo dice la palabra de Dios. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Es el mismo comentario de lo anterior. Pero aquí hay algo aún más interesante, y con esto termino. Mas tenga vida eterna. Y es increíble la cantidad de cristianos que todavía dudan de que tienen vida eterna. No que la van a tener en un futuro, no que la van a conseguir por medio de sus buenas obras o de sus buenos actos, o por dar limosna a los pobres, o por dar todo lo que tiene para dárselo a los pobres. Déjeme decirle, si usted no ha creído verdaderamente en el Hijo de Dios, como Hijo de Dios, si no ha creído en todo lo que Él ha dicho en la palabra, usted no tiene ni vida eterna, ni todavía puede ser considerado Hijo de Dios. Por eso es su afán en esta vida, porque usted no ha entrado en el reposo del Señor.